Teniendo en cuenta entonces que en el disponible la empresa o el contador anterior había reportado 7 millones de pesos y que de acuerdo a la medición que usted como contador ha venido realizando, se ha dado cuenta que no son 7 millones, sino 9 millones por el momento, vamos a seguir entonces revisando, escudriñando, a ver con qué otras cositas nos podemos encontrar basados en esa información que nos entregaron y de esta manera poder ir identificando qué otros casos, qué otras situaciones podrían hacer parte de ese efectivo y equivalente de efectivo. Recordemos también que estos casos que hemos venido mirando hacen parte o se consideran instrumentos financieros. ¿Y por qué son instrumentos financieros? Tal y como hemos venido viendo los casos, tanto en la caja como en el banco, en ambos tenemos un contrato, o se da un contrato, porque para usted poder tener una cuenta de ahorros, una cuenta corriente con una entidad financiera, pues debe firmar un contrato con esa entidad financiera, en donde ¿qué? En donde usted se compromete pues a llevar unos recursos y la entidad se compromete, la entidad financiera, ¿a qué se compromete? A entregárselos a usted en los pasos pactados o cuando usted lo necesite, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a lo estipulado en ese contrato que están realizando. Ese contrato pues se puede dar de manera verbal o de manera escrita. En este caso pues con las entidades financieras, usted su dinero lo lleva y de antemano pues está firmando un contrato escrito en donde esa entidad financiera, en donde para esa entidad financiera pues es un pasivo lo que tiene y usted tiene un activo. Otra de las variables que es importante para considerarse como instrumento financiero es que ese activo se convierta en efectivo. Entonces, el dinero que usted lleva al banco, la entidad que le va a entregar a usted, efectivo. La entidad no le va a entregar a usted, acaso que en el caso contrario que en el contrato lo diga, ella no le va a entregar un servicio o un bien, le va a entregar efectivo. Entonces, si le entregan efectivo, se considera instrumento financiero. Si a usted lo que le van a entregar o a devolver es un bien o un servicio, entonces ya no lo podemos catalogar como instrumento financiero. Hace parte de los activos, sí, pero ya no es activo financiero. Lo nombraríamos activo no financiero. Los casos o situaciones que hemos visto hasta el momento se consideran instrumentos financieros o activos financieros. Y de igual manera, así es su presentación en el estado financiero, como un activo financiero o instrumento financiero. Sigamos. Vamos entonces a desglosar o a escudriñar sobre este valor, sobre estos 48 millones de pesos. Si efectivamente el contador anterior los reconoció como debían haber sido. Esos 48 millones están compuestos ¿de qué? Nos dice que tenemos 20 millones en acciones, 18 millones en bonos y 10 millones en unos CDT, unos certificados de depósito a término. La norma internacional financiera, ¿qué nos dice respecto a esas acciones? Que esas acciones, ¿cómo las debemos medir y reconocer en el estado financiero? ¿Qué conceptos debemos tener en cuenta? Entonces, si la empresa a la que nosotros le compramos las acciones es una empresa que cotiza en bolsa, entonces el valor por el cual la debemos registrar o reconocer o medir inicialmente en los estados financieros es por el valor que la empresa nos está vendiendo
las acciones. ¿Y por qué? Porque si la empresa cotiza en bolsa, ese valor de esa acción es un valor que lo ha dado el mercado. Y recordemos que la norma internacional financiera nos dice que para efectos de medir nuestros instrumentos financieros debemos tener en cuenta el valor de mercado, el valor razonable. Entonces, en este caso, estos 20 millones de pesos, de acuerdo a la información que nos dio la gerencia, es que tenemos entonces una participación del 1% en esa empresa a la cual le compramos las acciones y que esa empresa cotiza en bolsa. Otro aspecto a tener en cuenta en las inversiones, ¿cuál es? ¿Cuál es el porcentaje de participación que tengo yo en esa empresa? ¿Y qué es porcentaje de participación? Es decir, ¿cuántas acciones de esa empresa tengo yo? Ejemplo, si la empresa a la cual nosotros le compramos las acciones tuviera 10.000 acciones y nosotros, Solimur, le compramos 90.000 acciones, pues la participación que nosotros tenemos sobre esa empresa es de un 90%. Por ende, vamos a tener control sobre ella, porque la norma contable, la norma financiera también nos dice que después del 50%, nosotros o la empresa que compra la inversión tiene porcentaje de participación sobre esa empresa. En este caso es solo un 1%, por ende no tiene control. La empresa entonces cotiza en bolsa, por lo tanto este valor de 20 millones de pesos fue reconocido y medido inicialmente de manera correcta. Entonces lo podemos dejar por los 20 millones de pesos, no hay ningún registro o ajuste que realizar. Luego vamos a revisar los bonos. ¿Qué pasa con los bonos? Tenemos 18 millones de pesos en bonos. El valor de los bonos por el cual nosotros lo adquirimos tampoco tiene una relevancia o no tiene cambio, porque el valor nominal, es decir, el valor por el cual yo compro el bono, no tiene otro valor de mercado diferente o no se puede medir de manera diferente. El valor de mercado o el valor razonable de esos bonos son el que me muestra el documento mediante el cual yo adquirí estos bonos. ¿Qué es lo que sí se va a hacer con los bonos? Paso seguido, vamos a mirar entonces en el momento de su redención, es decir, cuando vence, es decir, cuando yo voy a ir a reclamar mi plata y cuando la entidad que me vendió los bonos me va a reconocer o me va a entregar la rentabilidad que esos bonos me generaron. En ese momento entonces yo voy a hacer el registro contable partiendo de ¿qué? De si voy a reclamar los intereses o si por el contrario voy a renovar ese bono. Entonces estos 18 millones también los dejamos por ese valor, están reconocidos correctamente de acuerdo a la norma internacional financiera. Ahora pasamos a los CDTs. ¿El CDT qué es? Es un certificado a depósito a término fijo. Por lo general es a un mes, ahí a 3 meses, ahí a 6 meses, a 1 año, a 2 años, a 3 años. ¿Y qué es eso? Yo tengo mi plata, mi efectivo, lo llevo a una entidad financiera, una institución financiera. Esa institución financiera me entrega un documento, un papelito, equivalente al valor que yo le estoy entregando en efectivo, y de acuerdo o teniendo en cuenta ese plazo, esa entidad financiera o institución financiera me va a reconocer a mí una rentabilidad. Entonces, Solimur, ¿qué hizo con un efectivo que tenía de 10 millones de pesos? Para no dejarlo en la caja general, que en la caja general no le va a rentar, y la empresa precisamente está para generar una rentabilidad, ¿qué hizo? Fue una institución financiera y entregó sus 10 millones de pesos, le entregó esos 10 millones de pesos a esa institución financiera. A cambio, esa institución financiera, ¿qué le da? Un documento diciéndole que pasados un tiempo le va a dar los 10 millones de pesos más una rentabilidad.
Entonces retomemos el concepto. Vemos entonces que ese CDT es un instrumento financiero. ¿Y por qué es un instrumento financiero? Uno, para mí, es decir, para una de las partes, para una empresa, es activo, es decir, para Solimur, y para la contraparte o para la otra parte es un pasivo, es una cuenta por pagar. Es decir, la institución financiera me recibió estos 10 millones de pesos y en X tiempo me debe devolver los 10 millones de pesos. Por ende, mientras la institución financiera tenga los 10 millones de pesos, es una cuenta por pagar que ella tiene con un tercero. En este caso, nosotros que somos la empresa Solimur. ¿Cuál es el otro concepto? Que en el momento en que la empresa, la institución financiera, se vence el tiempo del contrato, ¿qué me va a entregar a mí? Efectivo. Y ese es otro de los componentes o los lineamientos o las características que se deben presentar para poderse considerar instrumento financiero. De ahí que el CDT, el bono, las acciones están catalogados como instrumentos financieros. Retomando el CDT, esos 10 millones de pesos, Solimur, ¿qué hizo? 5 millones los colocó a un término de 30 días. Uno de los CDT está por 5 millones de pesos a un plazo de 30 días. Solimur también tiene otro CDT, es decir, otro título, es decir, otra inversión de 5 millones a 180 días. ¿Qué nos dice la norma internacional financiera? Que cuando yo tengo este tipo de inversiones que no me superan los 90 días, yo lo puedo considerar como efectivo y equivalente de efectivo. Pero que si su plazo, o yo lo puedo reclamar, o yo lo puedo hacer efectivo, o puedo contar con él en un periodo superior a 90 días, sigue siendo instrumento financiero, sigue siendo activo corriente, siempre y cuando no supere el año. En este caso, entonces, sería este otro CDT que yo tengo de 5 millones de pesos y que lo tenemos a 180 días. Entonces, retomando, si bien es cierto el contador anterior había reconocido 7 millones de pesos como disponible, es decir, como efectivo y equivalente de efectivo, pues veamos, y había reconocido inversiones por 48 millones de pesos, veamos entonces que en este caso, de esas inversiones de 48 millones de pesos, van a seguir en ese rubro de inversiones las acciones, los bonos y una parte de los CDT. ¿Cuál parte de los CDT? La que tiene un plazo de 30 días. ¿Cuál es el motivo? El que contamos ahorita o el que les comenté ahorita. Entonces, estos 5 millones hacen parte también del efectivo y equivalente de efectivo. Entonces acá, en esta cuenta 1110, vamos a colocar inversión CDT, teniendo en cuenta su conocimiento adquirido en esta unidad acerca de los instrumentos financieros y lo que es el reconocimiento, la medición, la presentación y la revelación de estos. Analizamos entonces que no se debieron presentar y reconocer 48 millones en el rubro de inversiones, sino 43 millones de pesos. Y que en efectivo, y que como efectivo y equivalente de efectivo, pues no se debió reconocer y presentar 7 millones de pesos, sino por el contrario, 14